Buenos días, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a este plato fuerte de este domingo, la entrevista principal. Hoy, como siempre, nos acompaña el magistrado procurador adjunto del sistema eléctrico, el magistrado Moisés Ferrer. ¿Por qué Moisés Ferrer? Además de ser un magistrado transparente, honesto, que ha trabajado durante varios años con un tema que, aunque la opinión pública se ha sentido un poco alarmada con la situación actual por el caso de San Cristóbal, lo menos cierto es que el asunto eléctrico es un tema de Estado. Y como es un componente de Estado y la situación que se ha generado, claro está, el programa de las exclusividades tenía que ser aquí. Así que nosotros le damos la más sincera gracias por estar con nosotros al magistrado Moisés Ferrer. Buenos días, magistrado. Buenos días, Elvi. Gracias por la invitación a este programa tan importante que genera opinión, que luego son debates en la República Dominicana, como es fuera de récord. Gracias, magistrado. Yo sé que a los televidentes les gustaría comenzar o escuchar su opinión con el tema principal, pero ese tema yo lo quiero tratar un poco más adelante. Yo quiero, magistrado, que usted edifique un poco a la opinión pública qué hace la Procuraduría para el sistema eléctrico, sobre todo la parte del robo de energía, cómo es que ustedes lo enfrentan en sí. Sí, fíjate, gracias por darme la oportunidad de, una vez más, explicarle a los amables televidentes cómo funciona la persecución del fraude eléctrico en la República Dominicana. Y no solamente el fraude eléctrico, sino el atentado a la seguridad del sistema eléctrico nacional, que es otro tipo penal que crea la Ley General de Electricidad, 125-1, modificada por la Ley 186-7, es decir, del año 2007. Mira, eso funciona de manera, si se quiere, como funciona el Ministerio Público, siempre persiguiendo al delito y al delincuente, procurando de que se haga justicia. En este caso, casi siempre, ¿verdad?, las compañías distribuidoras, que son las grandes concesionarias, tanto las que pertenecen al sistema aislado como al sistema interconectado, pues se querellan por presunta comisión de fraude eléctrico o sustracción de energía a sus empresas, y nosotros entonces nos encargamos de perseguir y de recoger las evidencias que puedan demostrar que este fenómeno delictual ha acontecido. Por ejemplo, en el tema de los fraudes, casi siempre hay formas de sustraer la energía. La ley, por ejemplo, ha identificado algunas, pero el ingenio de los ciudadanos a veces sobrepasa a las clasificaciones o a las que ha identificado la ley. Por ejemplo, anteriormente la que más se utilizaba era la conexión directa, pero con los sistemas ya informáticos y los medidores digitales y ese tipo de cosas, pues han variado. Ahora mismo, por ejemplo, cualquier control te lo programan y te modifica la medición que te hace un contador digital. De un momento ahí, magistrado. ¿Cómo es? Una nueva modalidad es el control del televisor. Sí, esos controles que te venden universales, lo programan. ¿Para el contador? Sí, entonces a eso... ¿Y lo detienen? Lo detienen y con eso pues logran que importante cantidad de energía pasen a ser consumida o a servirse de la misma y a no registrarse y por consiguiente a no pagarse a la compañía distribuidora. Ese tipo de fraude nosotros lo hemos perseguido, lo hemos sancionado, hemos procurado que se apliquen las sanciones correspondientes a las personas que violan la ley de esta manera, pero también hay otra modalidad, y es que se introducen algunos componentes imantados que también provoca que se detenga la medición, o por lo menos se submida, haga una submedición de la cantidad de energía que pasa a ser consumida
tantos por grandes clientes como por residencias importantes que tienen gran consumo en la República Dominicana. Y también hemos procurado las correspondientes sanciones aquí en la República Dominicana. Y hay gente en las cárceles por eso, porque hay un pesimismo, si se quiere, en un sentido de que, bueno, lo agarran, pero al final salen sueltos. No, ¿hay gente en las cárceles del país? Sí, sí, sobre todo de atentados. Acuérdate cuando se derribó la torre en Bonao. De eso hay una persona que está guardando 5 años de prisión. Acuérdate de la torre que también se logró, o se sustrajeron muchos componentes en la zona de San Pedro de Macorís. Ahí se condenó a una persona a 1 año de prisión, ya cumplió. Acuérdate de la torre en La Victoria, acuérdate de la torre en Moca, acuérdate de la torre en Puerto Plata. Pero son condenas, si se quiere, hasta frágiles. Bueno. ¿Quiere establecer la ley? 3 meses, no, 6 meses. No, para nada. ¿Salario mínimo? No, para nada. La ley tiene una combinación de salarios mínimos, lo que equivale a una sanción económica, con prisión, porque se trata de un atentado a la seguridad al sistema eléctrico nacional. Por ejemplo, en el caso de los atentados a la seguridad del sistema eléctrico nacional o a la sustracción de componentes eléctricos, se puede hablar de 3 a 10 años de prisión a las personas que resulten culpables de la comisión. Bueno, la fianza para todos los delitos, la Constitución establece, por acuerdos internacionales incluso, pero que ya han sido, que están en nuestro ordenamiento jurídico procesal y jurídico penal, están contenidos de que todas las infracciones, pues también es facultativo del juez otorgar o no la fianza, dependiendo del arraigo que se tenga o no se tenga, o del peligro de fuga que pueda sugerir el imputado en la comisión de un determinado hecho delictivo. De manera que anteriormente no había fianza, por ejemplo, para las personas que tenían porte ilegal de arma de fuego, ya eso no lo permite la Constitución, como también las personas que eran atrapados traficando con droga y este tipo de cosas. Ya no, ya la fianza es una regla general en la República Dominicana. Está muy débil, magistrado, la condena. O sea, yo sé que el televidente está ahora en sus hogares, estaría diciendo, bueno, magistrado, si un vecino, yo vivo en Jaina y en este edificio, y aquí al lado el vecino tal se conecta de mí, ¿dónde yo me quejo? O sea, ¿dónde se queja ese ciudadano? Va a la Procuraduría General de la Junta por el sistema eléctrico, usted se queja allá y nosotros vamos con una brigada, con el componente técnico para determinar que exactamente eso ha ocurrido así y también para levantar las evidencias y con los técnicos de la superintendencia, y entonces esa persona la sometemos a la acción de la justicia. Pero se le levanta una acusación, el vecino tiene que querellarse ante la Procuraduría, ante ustedes se querella, sí. O ustedes, si hay un entendimiento entre las partes, hacen como la justicia ordinaria, tienen la capacidad legal de seguirlo. Bueno, a mí el camarógrafo se conecta, por ejemplo, de mi casa, llegamos a un entendimiento, para la Procuraduría dice, no, espérate, ustedes se pusieron de acuerdo, para nosotros ese caso no está cerrado, ¿lo pueden seguir ustedes? Fíjate, nosotros entendemos... Si hay un entendimiento entre las partes. Nosotros entendemos que la ley tiene un alto componente económico y nosotros tratamos de hacer también, de aplicar la tendencia moderna de la corriente del pensamiento del derecho penal. Ahí estamos hablando ya de lo que se llama justicia restaurativa. Tratamos de ver qué es lo que a ti te satisface más, si que le apliquemos una sanción penal que sea, por ejemplo, como expresada en prisión, o que esa persona te resalza a ti la cantidad en términos económicos que tú has gastado o has perdido y tú decides llegar a un acuerdo. Nosotros en esos casos, de manera responsable, nosotros archivamos esos casos. ¿Por qué? Porque no hay, si se quiere, una afectación ni siquiera al Estado, sino hay una afectación a ti como particular, que le ha dicho a esa otra persona, mira, si tú me pagas el daño que me ha ocasionado, el dinero que yo he tenido que pagar, yo no presento ningún tipo de acusación en contra tuya, y por consiguiente nosotros tampoco, como Estado, buscamos nada
aplicándole una sanción privativa de libertad a esa persona. Nosotros archivamos ese caso. Magistrado, ¿y si una gente, por ejemplo, se conecta, más que la conexión directa como tal, no tienen ustedes los mecanismos de hacer, por ejemplo, levantamiento previo? ¿Qué cantidad de personas al día de hoy? Que no te entendí, si se conecta directamente. O sea, directamente, porque está lo que se conecta al sistema. O sea, me mudo, no me ponen la luz, solicité, no me la han puesto. Si esa persona se conecta y tiene un contrato de alquiler, que sé que eso pasa con mucha frecuencia en diferentes sectores, y es sorprendida con esa conexión, ¿puede ser posible de condena? Bueno, ahí hay dos aspectos que es bueno y sería prudente que desarrollemos. Por ejemplo, si tú te mudas y tú te conectas de manera directa al sistema, tú estás cometiendo una violación, incluso que la ley lo contempla, en su artículo 124, en el acápite referente al fraude eléctrico, que si tú te conectas de manera directa, tú estás sustrayendo energía del sistema y por consiguiente a ti hay que encartarte, a ti se hace un levantamiento, se recogen las evidencias y entonces se te somete a la acción de la justicia con las pruebas que se recojan para que un tribunal pues te condene, o procuramos dar una condena, porque tú tienes el derecho a defenderte. Y si esa persona, ahora bien, y si presenta que sacó su contrato, ese es, todo, que eso pasa. Ese es el otro aspecto de una autoconexión al sistema eléctrico. Si tú te mudas y vas a la compañía distribuidora y le dices, mire, yo me mudé en tal sitio, hace un contrato para que te pongan el servicio. Se trata de un servicio vital, el servicio eléctrico. Sí, sí. Tú de alguna manera te lo vas a tratar de servirte de la energía eléctrica porque modernamente no se puede vivir sin este recurso, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces eso, haces un contrato, la compañía tiene la obligación, por mandato de la ley, de ir y conectarte dentro de las 24 horas. En esas 24 horas tú no te puedes conectar. Si pasaron las 24 horas, entonces ya esa es si tú te conectas después de las 24 horas, ya es una responsabilidad que se le atribuye a la compañía distribuidora y por consiguiente no hay sanción penal para ti en ese caso. Ahora, tú sí quedas obligado al pago de la energía que tú has consumido cuando te autoconectas al sistema. Pero como ya tú has cumplido con el requisito de hacer un contrato, de que te vayan a conectar la luz, la energía eléctrica, y la compañía entonces no lo hace, pues sencillamente es responsable de que tú hayas cometido ese acto y te haya servido de la energía es la compañía distribuidora. Y lo único que tú tienes es que pagar la energía que tú te has servido. Y eso se llama entonces, hay lo que se llaman infracciones administrativas, que no conllevan sanciones penales, sino el pago o el cumplimiento de lo que tú te has servido, de la cantidad de energía. ¿Qué cantidad de recursos por esa causa, esa persecución a ese delito, se le ha economizado a las empresas distribuidoras? Miles de millones de pesos. ¿En qué tiempo? Cuando hablamos de miles. Miles de millones de pesos. Nosotros hemos participado en foros internacionales en donde las compañías distribuidoras han tenido que sincerarse y en términos de impacto y además en términos directos, se habla de que, por ejemplo, la compañía distribuidora de Sur en un mes puede recuperar o dejar de perder alrededor de 250 millones de pesos, que eso es mucho. Por ejemplo, de Sur, otras serían menos, pero no es tan alejado de esa cantidad, pueden recuperar 100, 150, porque el tema de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico y la persecución del fraude eléctrico en la República Dominicana, lo importante es que el dominicano sabe que sustraer energía tiene un sistema de consecuencias y que eventualmente, si a ti te sorprende en la comisión de este delito, tú vas a parar a la cárcel y se te va a colgar incluso una ficha en el sistema de investigación criminal que después te genera muchísimas dificultades. Ah, porque se ficha como ladrón. Como robo, es un robo. ¿Un robo? Sí, es un robo. Entonces tú tienes que después procurar levantarte esa ficha por robo. Y también tiene un proceso penal pendiente al cual tú tienes que atender y darle seguimiento cuando la justicia te llame para a comparecer a los fines de ir desarrollándose el proceso penal, que necesariamente, y en la mayoría de los casos que nosotros
hemos encartado culminan con una sanción, con una condena en los tribunales de la República Magistrado, Dominicana. ¿de qué lado se roba más energía? ¿Del lado de los pobres o del lado de los ricos? Bueno, cuando tú dices más, tenemos que entrar necesariamente a la capacidad de consumo. Y el que tiene más capacidad de consumo, por ende, cuando roba más. Entonces, del lado de los ricos se roba más. ¿Cómo? Eso es lógico, se roba más porque demandan más. Es decir, si tú atrapas a un rico sustrayendo energía que tiene 5 o 6 aires, o tiene un aire central, y tiene, aparte de aire central, tiene 2 o 3 neveras, aparte de tener 2 o 3 neveras, tiene 4 o 5 televisores, pero aparte de eso tiene un vigilante que duerme en una casita por ahí, o duerme en un lugar especial para eso. Con aire también. No te digo con aire, pero Un por lo abanico, menos un abanico. Sí. Pero además también tiene un bombillo. Entonces tú tienes necesariamente que concluir que con ese solo consumo, a lo mejor un pobre no lo tiene, tendría que juntar 20 o 25 pobres para tener ese solo consumo. Entonces cuando tú agarras 10 pobres, sustrayendo energía en cantidades más limitadas, es en términos de cantidad de energía menos significativo que tú agarras uno solo, con las condiciones que te acabo de expresar. Y en un país con tanta componenda, tanta complicidad, yo sé que los televidentes a esta hora dirían, Lima, esa pregunta no tiene así, porque siempre se habla del privilegio. Ah, no, porque a los chiquitos. Y la Procuraduría del sector eléctrico tiene la capacidad, le mete usted el pecho así, a los poderosos. No iba a Casa Sagrada, bueno, básicamente es a los poderosos que nosotros perseguimos, porque nos enfocamos básicamente en la gente que tiene 24 horas, bueno, ahí están los hechos, como tú bien sabes. Porque ¿qué tú vas a hacer, por ejemplo, persiguiendo la sustracción de energía en un barrio que apenas... ¿El sector es exclusivo? ¿Ustedes van? No, ahí es donde nos concentramos. Porque una persona, por ejemplo, que le dan 6 horas, 10 horas de energía eléctrica, y el Estado básicamente la cubre con el llamado subsidio eléctrico, ¿qué tú buscas? Por ejemplo, persiguiendo la sustracción de energía, ahí, a menos que no sea de manera focalizada, porque ahí tenemos el colmadón, o el colmado que te tiene freezer, que te tiene una serie de cosas, el taller que te tiene un gran consumo. Ahora bien, esto no implica que a los pequeños, a los humildes, que también se las roban, también los sometemos, pero es menos significativa en términos de cantidad que en esos sectores exclusivos, que hay un gran consumo, que hay una capacidad, además de consumo, que uno entonces puede perseguir y obtener resultados, si se quiere, en términos de corregir lo que se llaman las pérdidas o evitar que las compañías distribuidoras sigan perdiendo. Bueno, magistrado, usted ha mantenido el tema caliente. Mire, no se mueva. Cambiar de canal no es un delito eléctrico, pero puede ser un delito visual. No se mueva porque al regreso estaremos conversando sobre el tema principal de la semana, el tema de San Cristóbal. Magistrado, ¿hubo sí o no sabotaje en el caso de San Cristóbal? No se mueva, guárdemela ahí, el tiro en la recámara, no pegue su alambre ahora. Vamos a la pausa y ya volvemos. Quiero aprovechar este momento para hacerle un llamado al público en general, en especial a la clase política. A la hora de usted imprimir vallas, bajantes, afiches, rotulación, revistas, brochur, volantes y más, visite U-Color, impresión digital, en Isabel la Católica número 364, en la zona colonial. Sus teléfonos 809-688-9518 y 809-333-5775. Sucursales en Los Prados y Nueva York, para que los dirigentes de allá resuelvan ese problema desde aquí. U-Color. Continuamos conversando con el magistrado Moisés Ferrer, procurador adjunto para el sistema eléctrico. Esa es la Procuraduría Especial que persigue el robo de energía para edificar al televidente. Antes de la pausa, magistrado, el país se ha mantenido en vilo con el tema de San Cristóbal. Muchas conjeturas, muchas interrogantes. ¿Qué fue lo que pasó en verdad con el llamado sabotaje en las torres de San Cristóbal? Se habla de 18 que robaron los tornillos, que aflojaron las tuercas, que las torres se cayeron,
que se cayeron 5, estaban a punto de caerse. Un tema de seguridad nacional y cómo marchan las investigaciones. Sí, fíjate, ese es el otro tipo penal que crea la ley 125-01 modificada por la ley 186 del año 2007, que se llama atentado a la seguridad del sistema eléctrico nacional. Eso hubo ahí. Y debo decir que nosotros, que vivimos día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, segundo a segundo, persiguiendo este tipo de delitos, nos habíamos encontrado con un sabotaje, porque ese es el nombre que le corresponde al sistema eléctrico nacional, como este que ha acontecido en San Cristóbal. Y mira, que hubo un sabotaje y lo recuerda el pueblo dominicano en Bonao, que derribaron una torre. Y por el derribo de esa torre agarramos 5 personas. Y de las 5 personas, a una que fue el cabecilla, se le impuso 5 años de prisión de manera definitiva, tanto en primer grado como en segundo grado. Y hoy se encuentra cumpliendo prisión, cumpliendo condena en la cárcel del país. ¿Qué falló? Y otro, 1 año, y así sucesivamente. Pero también en San Pedro logramos condenar a personas que estaban robando componentes eléctricos de una y como de 2 torres aproximadamente. Ahora bien, en este caso, en el caso de San Cristóbal, iba a ser algo catastrófico, porque se trató del robo de una chapa, como se le llama, o se le dice, y los tornillos de lo que constituyen la base que sostiene parada a una torre eléctrica de la llamada autopista eléctrica. Entonces, esto no fue a 1 ni a 2, es decir, lo que sugiere que no fue el típico ladrón de metal que se roba una chapa, que desconoce el valor y va y lo vende por algo de dinero ante el metalero, que es lo que habitualmente estábamos acostumbrados a tratar. O sea, un momento. No es el típico O sea, este robo. no es un robo usual de chapas para el metalero. No. Por la forma, por su modo operandi, ustedes tienen la sospecha, pero lógico, de que son expertos, son conocedores. Lógico, pero es que se trata de más de 150 chapas, con más de 3.000 tornillos, en más de 17 torres, que eso implica una caída del sistema y de la torre en cascada, como una especie de efecto dominó y un colapso total del sistema eléctrico nacional. Son expertos. De manera que quienes estaban haciendo eso saben lo que estaban haciendo y lo que iba a producir cualquier viento que llegara en esos momentos. Pero debo decir que las investigaciones nos dan cuenta o han sugerido que eso se hizo en los días que se anunció el ciclón Gonzalo. Ajá, cuando venía la tormenta Gonzalo, que fue más para atrás, hemos determinado que no fue a partir de cuando dio el vicepresidente ejecutivo la información, Rubén Bichara, dijo que hacían 6 días. No, eso se hizo a propósito del huracán Gonzalo, para que ese viento derribara la torre y cayeran, y eso provocara un efecto dominó, una tumbara a la otra, y colapsara el sistema eléctrico nacional en la República Dominicana. Lo pernicioso de eso es, o lo lamentable vamos a decir, es que el hecho de que haya sido con más tiempo de anticipación sugiere 2 cosas. Primero, que se debe redoblar la vigilancia a las torres, es decir, que la empresa de transmisión eléctrica tenga un personal que con mayor continuidad esté vigilando. ¿Esa facultad de la empresa de transmisión eléctrica? Sí. Esa es. La seguridad. No, la empresa de transmisión, o sea, acuérdate que el sistema eléctrico nacional se dividió en el generador, el que transmite y el que sirve la energía, el distribuidor. Sí. Entonces, la empresa de transmisión eléctrica le corresponde, o esa es su actividad, tener bajo su control las autopistas eléctricas, las torres eléctricas, todo lo que tenga tendido eléctrico que va de un lugar a otro. Pero ese fallo de ellos. Entonces,
Ah, porque yo le hice la pregunta ahorita, ¿qué falló? Algo falló. Bueno, porque en ningún país le estoy dando el respuesta sistema ahora. eléctrico es un tema de seguridad nacional. Sí, es un sistema de seguridad. Entonces eso nos sugiere, ¿verdad? Y lo hacemos con todo el ánimo de colaborar y de contribuir para que en el futuro, en la posteridad, este tipo de cosas pues se prevengan con antelación. Tener una vigilancia más seguida de las torres, no es que no lo hagan, no es que no lo hacían, pero a lo mejor no se hacía con la suficiente la supervisión, ese rigor constante. Constancia. Sí, no, ¿qué pasaban por Porque ahí? si tú lo detectas, mientras más rápido tú lo detectas, más rápido tú entonces dar con el paradero de los componentes eléctricos y con las personas que cometieron ¿Y cómo los hechos se eléctricos. enteran esas autoridades? Bueno, la información que nos dan, por ejemplo, los investigadores que nos informan de CDE, básicamente, que son los que nos informan de este acontecimiento, dicen que se enteran porque Mantenimiento logró darse cuenta de la Debilidad. de la falta de esta chapa y luego entonces se activó todo el sistema, pero al darse cuenta, ¿verdad? Nosotros y ya CDE y la misma ET, de que era de la magnitud de los robos, pues entonces eso nos dio una alarma y se ha activado todo el sistema de investigación, tanto de la CDE, de la distribuidora, como los organismos de inteligencia en la República Dominicana, a los fines de dar con el paradero de estos componentes eléctricos. Y lo vamos a conseguir. Magistrado, ¿cómo marchan estas investigaciones? ¿Cuántas personas han sido interrogadas? ¿El nivel de confiabilidad de las investigaciones? ¿El cruce de información? Sé que hay cosas que por tratarse de un tema de Estado, tal vez no lo vaya a revelar en el aire, pero ¿cómo marchan en sí? Avanzan. ¿Cómo? Tú puedes estar seguro que avanzan, tú puedes estar seguro que se están investigando muchas personas, tú puedes estar seguro que en el día de hoy hay personas que están siendo interrogadas, que están detenidas, siendo interrogadas. No, lo que no te voy es a dar mucho detalle por la etapa de la investigación. Pero nos estamos acercando, nos vamos a acercar y vamos a conseguir a los culpables del robo de estos componentes eléctricos. Y la ciudadanía puede estar tranquila en esa dirección. ¿Hay dominicanos y extranjeros? Hay dominicanos. ¿Extranjeros también? Es probable que hayan extranjeros. Uh-huh. Es probable. Porque los utilizan también, extranjeros de escasos recursos, para darle 2 o 3 pesos y de poca conciencia. Y fíjate que cuando no se tiene tampoco conciencia y amor por la patria, este tipo de cosas resulta nada para es una red un internacional, extranjero. magistrado. Porque también llamó mucho la atención el caso de San Cristóbal por la cercanía con Najayo. Fue cerca, se trató entre la opinión pública y se hizo una vinculación. Pero no creo. Son dos casos aislados, pero le pregunto por eso, ¿se podría hablar de una red internacional? No creo. ¿No son novatos, magistrado? No son AA, son grandes ligas. Son grandes ligas, pero no se trata, pienso, de una red internacional. Pienso que son nacionales, pero como que hay tantos extranjeros, es probable que hayan sido utilizados extranjeros para esas etapas. ¿Cuándo el país por lo menos podrá conocer el informe final de ese caso? Bueno, eso depende del progreso de las investigaciones. ¿Quién la lleva a cabo? ¿Ustedes? La llevamos nosotros, conjuntamente con los organismos de seguridad del Estado, conjuntamente con la CDE, que también tiene su cuerpo de investigación, las distribuidoras, ET, como te decía, y es un equipo que se ha activado a los fines de dar con el paradero de esta chapa y con los presuntos responsables o con los responsables de la comisión de este delito que afecta tanto, como tú lo has dicho, a la seguridad nacional como el sistema eléctrico en la República Dominicana. Magistrado, y si no hay nada concreto así, o sea, ¿de qué se parte la investigación? Por ejemplo, yo digo, se robaron mi teléfono, mi celular estaba ahí, se perdieron, interrogamos personal, todo el mundo, se robaron tu vehículo, ¿dónde estaba en tal sitio? Pero ¿cómo parte una investigación de ese tipo? No hay cámara de grabación encima de las torres, no hay comunicación, la chapa, huellas digitales, que no fue un vehículo que abrieron y dejaron las huellas digitales. ¿Cómo parte? No hay crimen perfecto. No hay crimen, entonces no hay crimen perfecto. Tú lo sabes, tú sabes, por ejemplo, que si es un robo de metales, tú sabes que están los metaleros que son quienes lo compran. Y de manera que hay que investigarlo a todos, sin exclusión, porque alguno lo compró. Pero también
existen los ingenieros eléctricos y las compañías que utilizan este tipo de componentes Sí, eléctricos pero y que lo comercializan, pero también en la zona existen campesinos y existen personas que viven por ahí y alguien ve. Acuérdate que a veces la gente no quiere hablar, pero al final da orejita y uno va llegando. La gente a veces ya, no, por ejemplo, dependiendo con lo que se le por dé, ejemplo, no ya habla. hay una persona que fue detenida y fue interrogada y dijo, bueno, mi hermano, un hermano mío, cuando se apretó, dijo que quería y le propuso precisamente sustraer de esas chapas. ¿Cómo? Sí, te estoy dando un avance. O sea, que ver, magistrado. Y él dice que él se negó. Pues entonces vamos a ver, ese hermano que le estaba sugiriendo eso. Y así, eso es una cadena. Porque fíjate, eso no lo hace nadie solo. El robo y los delitos obedecen necesariamente a un criterio de mercado. La demanda. Sí, un criterio de mercado, la demanda que hay en el mercado. Cuando tú haces una persecución inteligente de los tipos penales, de los delitos, entonces tú sabes que tiene que utilizar la lógica del mercado. Es igual que se roba un vehículo, nadie lo vio, no había alarma, no había nada, pero si tú sabes más o menos si es un camión de esos que lo van a desguazar, entonces tú vas donde quieres, no de lo que venden componentes usados de vehículos. Eso significa, magistrado, y se sabe más o menos quiénes son las personas que también por los prontuarios pues que se dedican a esta actividad y conocen, pero yo te garantizo que se va a dar con el paradero de las personas que sustrajeron esto. Magistrado, cuando usted me da ese avancito, me pone el sabor, la sensación, metaleros, entonces significa que usted ha interrogado a varios metaleros. A todo el mundo, estamos investigando, no vamos a hacer exclusión de nadie. De nadie. ¿Usted cree que antes de diciembre, las navidades, el país podrá conocer ese informe? Eso, porque aquí existe la percepción de que un tema mata el otro y se sacan los temas de los medios y se pierden, se ocultan y se guardan, sí, y verdad, se hacen arreglos, es verdad, y después se salen, magistrado. Es verdad que el país tiene esa percepción, en algunos casos tiene razón, pero aquí se le ha dado respuesta a los atentados a la seguridad al sistema eléctrico nacional. Cuando se robaron la torre y derribaron la torre Monal y se robaron los componentes, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico dio respuesta a eso y le presentó y sometió y procuró y consiguió condena en contra de los culpables. En Bonao también, en La Victoria, también en Moca, también en Puerto Plata. Sí, pero tu caso complejo, entonces de manera que hemos sido efectivos. El efectivo han sido, pero el país no ha tenido un caso de tanta trascendencia nacional e internacional como esta. Esto nunca había pasado en la República Dominicana. Bueno, aquí se está haciendo lo que nunca se hizo, magistrado, en ese sentido. Bueno, es un caso sui generis, es un caso que sugiere otra modalidad y así se está tratando también. Si usted no tiene el miedo que amerita una investigación de ese tipo, usted ha demostrado no tener ese miedo en su carrera profesional. No, para nada. Y parece que no le tiene miedo tampoco a la alta tensión, porque también usted se faja. Pues esos robos son de alta tensión, usted no le tiene miedo a la alta tensión. No, porque... Ni a la baja tensión tampoco. No, porque si estamos en esto es para darle un servicio al país, que la sociedad dominicana pues se sienta segura. A mí me dijo un amigo que no es electricista, que la gente le tiene miedo a esos alambres negros, no es por el color, es porque matan, magistrado. Sí. Entonces, como esos alambres matan, una investigación de ese tipo con un caso tan grande, yo imagino que la vaca sagrada, a ver, mudarla de finca, aquí hay vaca sagrada, hay muchas cosas, magistrado. Bueno, hay fincas que tienen patentes, eso es vaca sagrada, yo no sé si en el sector eléctrico también lo hay. Bueno, cuando las vacas si usted le ha tocado. Cuando las vacas son sagradas, tú la agarras y le pones el cuchillo y alguien tiene que decir, no, esa es sagrada, y después entonces ahí hablamos, esa decisión que tome ahí. Pero mi misión es investigar, agarrar a las personas que han participado en la comisión de este hecho y someterlo a la justicia. Yo cumplo con eso. Usted ha tenido un currículum profesional exitoso, lo conozco, y un trabajo intachable. Si usted resuelve ese caso junto a ese equipo que le acompaña, en el boxeo hay un campeón ahora mismo sólido, se llama Floyd Mayweather, y está Manny Pacquiao. Después de ese caso, yo pienso que si usted da con él y se le presenta al país una investigación seria, como está revelado que se lleva, yo pienso que usted se va a casar con la gloria. Aunque usted se ha casado, se casa 2 veces. Bueno, una, entonces se casa. Estamos haciendo los esfuerzos. Y debo mencionar también que la policía
está haciendo un gran trabajo, está colaborando con estas investigaciones a través de patrimonio público, que es una dependencia de la policía. Y se ha logrado articular, por ejemplo, que todas las agencias que realizan actividades de investigación, en coordinación y bajo la dirección del Ministerio Público, están trabajando. Magistrado, se nos terminó el tiempo. Yo agradezco infinitamente que este domingo usted nos haya acompañado y nos dé primicia cómo andan esas investigaciones con un tema tan importante. Le deseamos suerte y esperamos que cuando tenga los resultados, la primicia venga aquí afuera de Récord. Tú puedes tenerlo por seguro, Elvis, que tú serás el primero o de los primeros que te va a enterar de los resultados de esta investigación. Ojalá que sea un domingo en la mañana que den los resultados para entonces conectarnos, hacer una transmisión en vivo. Si es una rueda de prensa, que me imagino que su equipo de asesores estarán pensando en eso, de la cual yo comparto también por la importancia, entonces la pasaremos aquí en el programa. Magistrado, muchísimas gracias, suerte, y ustedes televidentes continúen con esta edición especial de Fuera de Récord, aún falta mucho más. Quiero aprovechar este momento para hacerle un llamado al público en general, en especial a la clase política. A la hora de usted imprimir vallas, bajantes, afiches, rotulación, revistas, brochures, volantes y más, visite U-Color, impresión digital, en Isabel la Católica número 364, en la zona colonial. Sus teléfonos 809-688-9518 y 809-333-5775. Sucursales en Los Prados y Nueva York, para que los dirigentes de allá resuelvan ese problema desde aquí. U-Color. Muy buenos días, amigas y amigos, y estamos felices de estar aquí con ustedes compartiendo, sobre todo sabiendo que mañana no nos tenemos que levantar temprano, y es que tenemos un día feriado. ¿Pero cuál es? Pues el 6 de noviembre se conmemoró el 170 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, por lo cual debemos estar orgullosos y orgullosas de que somos un país libre, soberano y sobre todo que tenemos libertad de expresión y de pensamiento. Pero ya entrando en materia económica, materia financiera sobre todo, vamos a hablar un poquito sobre lo importante que es el fin de semana largo, pero lo más importante de esto es cómo sobrevivir a un fin de semana largo sin que nuestros ahorros o nuestras finanzas personales resulten quebradas. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Son medidas que quizás usted las conoce, pero no las pone en práctica. Vamos a ver entonces qué se puede hacer para sacar el mejor provecho de esto y, claro, cuidar nuestro bolsillo. Lo primero que usted debe hacer, y ya usted se habrá dado cuenta que esa es mi palabra favorita, es la planificación. Y es que quien no se planifica no llega a ningún lugar. Entonces usted debe hacerse la pregunta, ¿cuánto dinero tengo disponible para gastar este fin de semana? Puede consultar sus tarjetas de crédito, consultar su dinero en efectivo y así saber más o menos cuánto usted puede gastar, para luego de ahí entonces planificar el tipo de actividades que usted va a realizar. Me explico. Usted no puede, si tiene solamente 3,000 pesos disponibles, pensar que se va a ir con su familia de resort. Tiene que planificar y realizar actividades que estén de acuerdo a su presupuesto para que después no tenga un dolor de cabeza. Entonces, ya una vez planificado y ya cuando usted sepa con cuánto dinero usted cuenta, entonces usted puede realizar actividades como cuáles. Por ejemplo, ver qué le gusta a su familia, si les gusta jugar dominos, si les gusta jugar fuera, si les gusta ir a la playa, entonces ya usted se junta con los amigos y planifica las actividades. También puede hacer actividades, por ejemplo, ir a la playa en grupo, así comparten los gastos de gasolina, los gastos de comida o los gastos de hospedaje. También otra parte muy importante que debe tomar en cuenta es que usted no puede, bajo ninguna circunstancia, pasarse el fin de semana bajo la excusa de que usted no quiere cocinar, que quiere tomarse un break, porque sí es bueno salir, comer fuera, pero un día, 2 días, hágalo con moderación, ya que hay personas que se la pasan desde el viernes hasta el lunes comiendo y cenando en restaurantes, y eso luego
trae consecuencias muy graves para el bolsillo. También tome en cuenta que si usted es de las personas que de todos modos se planificó o de todos modos no se puede contener y dice me voy para el interior, como yo que soy de Nagua y estoy esperando, contando los segundos para irme, entonces usted debe decir, bueno, me voy fuera de la ciudad, tengo un dinerito a mano, me voy a planificar, pero debo cuidar en mi casa los artefactos electrónicos. Por ejemplo, obviamente la nevera usted no la puede desconectar, pero calentador, aires acondicionados, abanicos, planchas, radio, no deje el radio conectado, porque esto también altera el consumo de energía eléctrica y eso a final de mes también usted lo va a ver reflejado en su factura. Otro dato muy importante es que si usted va a salir y va a manejar en su vehículo, debe ser precavido, es decir, revise las llantas, revise si tienen aire suficiente, revise si su automóvil tiene aceite, si tiene el mantenimiento al día, porque esto le va a ayudar a prevenir situaciones, ya que usted con una llanta explotada a mitad de carretera, pues va a tener problemas graves y va a gastar mucho dinero. No es que eso no se puede presentar, pero si usted lo prevé y toma las medidas de precaución necesarias, entonces usted podrá minimizar ese tipo de riesgo. Entonces esperamos que usted disfrute con su familia durante este fin de semana, que es lo más importante. Y les recuerdo, por ejemplo, este collar que tengo aquí precioso, es de Kebana Joyas. Como siempre les digo, son accesorios únicos, exclusivos, y este está precioso y apropiado para este fin de semana, con piedras azules, alusivas al mar,